Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en una nueva semana de Fuera de Rutina. Y estamos a mediados del mes de junio y ustedes saben que aquí en nuestro programa siempre tenemos un lugar para la historia, para saber más, para conocer algunos detalles que por ahí uno nunca termina de conocer. La historia de la que vamos a hablar, básicamente, que pasó hace más de 200 años. Pero siempre hay algo más por conocer de lo que fue, por ejemplo, todo el proceso de la independencia de nuestro país, hoy nuestro país como lo conocemos. Pero, como decía, estamos a mediados de junio, en vísperas de un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, con lo especial que esto significa para Salta, ya desde hace algunos años para todo el país, que de a poquito va conociendo más a Güemes también, desde que se sancionaron las leyes declarándolo héroe nacional, luego la ley que permitió que el 17 de junio sea feriado, aunque esto de correr del lugar los feriados también no colabora mucho con esto, pero bueno, desde Salta creo que tenemos el deber de nosotros mismos hacerlo conocer a Güemes en todo el país, y por eso nosotros como medio de comunicación siempre le damos este lugar. Hablar de Güemes siempre es hablar de una figura eclipsante, podríamos decir, de aquellos años, y que no debemos dejar de difundir, no debemos dejar de que las nuevas generaciones, por ejemplo, o aquellas que no son nuevas generaciones, pero que no lo han estudiado como deberían, dejen de conocer lo que fue su vida, al Güemes persona, digamos, y su gesta, lo que hizo Güemes en sus escasos 36 años de vida. En esa época la longevidad no era como la conocemos ahora, pero sin duda que fueron escasos 36 años de vida para una de las personalidades y uno de los hombres más importantes de la historia argentina. Y es por eso que hoy hemos convocado para nuestro programa, en vísperas de lo que será un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del general, hemos convocado a Sara Mata. Ella es profesora emérita de la Universidad Nacional de Salta, por supuesto, docente, investigadora, historiadora, de muchísimas cosas de nuestra historia, pero en especial también con un acento importante en la vida de Güemes, aunque ella no es salteña, pero hace muchos años que está acá en Salta y ha escrito libros y demás, y muchos trabajos relacionados a él. Así que vamos con la presentación, y en segunditos nada más vamos a estar sentados aquí con Sara Mata. Aquí estamos entonces para empezar nuestro programa de hoy, y ahora sí le damos la bienvenida a nuestra invitada. Sara, gracias por venir a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Gracias por invitarme. Siempre creo que una de las labores de los investigadores, de los historiadores, es poder difundir. Claro. No tiene sentido que solamente nos escuchemos entre nosotros en el campo disciplinar, sino también comunicarnos con el público. A pesar de haberlo hecho tantos años ya frente a las aulas, ¿no? En la universidad. Sí, en las aulas y en toda oportunidad que tengo para participar de la difusión de la historia, lo hago. Muy bien, con buenísimo. Mucho gusto. Yo mencionaba a Sara, es profesora emérita de la universidad, porque ya no está ejerciendo su cargo por la jubilación, pero indudablemente ha dejado una huella muy grande e imborrable allí en la Casa de Altos Estudios por excelencia que tiene Salta. Para empezar en el tema, Sara, cuando... la percepción personal, lógicamente, pero mucha gente también por ahí lo verá de la misma manera. Cuando mencionamos a Güemes, cuando escuchamos hablar de él, cuando lo imaginamos, esa imagen que tenemos todos hecha de Güemes, con su barba, con su uniforme, pensamos en el Güemes militar, quizá lo primero que uno se le viene a la memoria. Pero ¿quién crees que fue realmente el general Güemes en una visión integral, quizá? Bueno, era el hijo de un funcionario borbónico y obviamente la familia lo destina a la carrera militar porque lo hace ingresar siendo adolescente
muy chico, al regimiento fijo, que está ubicado aquí en Salta, Regimiento Fijo de Buenos Aires, que tiene un destacamento aquí en Salta. Claro. Entonces, obviamente que está destinado a la carrera militar, ¿no? Desde muy chico, ¿no? Sí, tenía 14 años y claro, ya era cadete, claro, en el Regimiento Fijo. Entonces, eran estrategias de las familias, ¿no? El hermano mayor fue a estudiar, era abogado, estudió en Chuquisaca, o sea, tienen otros... además, obviamente, tuvo educación porque era hijo de un funcionario, de la Real Hacienda, él y sus hermanos, todos tuvieron una educación esmerada. Claro. Bueno. Pero él desde muy chico con lo militar, entonces por eso lo que se ha forjado después, ¿no? Claro, bueno, él participa de las invasiones inglesas, porque está en Buenos Aires, va a seguir la carrera militar a Buenos Aires, y allí justo lo sorprende las invasiones inglesas y se integra al cuerpo de húsares que organiza Juan Martín de Pueyrredón, con un cuerpo de caballería. Y hace su bautismo de fuego, diríamos, en las invasiones inglesas, lo cual le da, por otra parte, una experiencia militar que sería, al lado de la de San Martín, mucho menor, pero que sería mucho mayor, por ejemplo, que la que tenía Belgrano cuando se hace cargo del ejército, ¿no? Claro, así que... las invasiones inglesas casi ni 20 años tenía, ¿no? Y era muy joven, porque él nace en 1785 y las invasiones son en 1806. Sí, es claro, joven. Muy joven, claro. Tiene 21 años, 22 años, sí. Y más allá de esa carrera, seguramente tenía que haber habido alguna combinación de cuestiones personales de cada uno, porque una cosa es estudiar, es la carrera, es formarse, pero después hay cosas que vienen con uno, por ejemplo, el liderazgo y tantas otras cosas de la personalidad. Bueno, ¿no? Sí, obviamente hay personas que tienen la capacidad de liderar y otras que tienen la capacidad de seguir a los que lideran. Claro. Pero de todas maneras, él va a participar activamente, porque él está en Salta cuando se forma la Junta de Gobierno en Buenos Aires, y adhiere inmediatamente. Obviamente que ya están, esto de creer que espontáneamente en 1810 todo comenzó es un poco ingenuo, ¿verdad? Lógico. El haber estado en Buenos Aires en esos años críticos de la invasión, el hecho de que en Buenos Aires se destituya un virrey, se ponga otro, claro, se destituye a Sobremonte, se coloca a Liniers, y su vinculación con Pueyrredón, que también su tío estaba aquí con cargos como comandante de frontera de Jujuy, y era amigo personal del padre de Martín. Entonces esto hace que él forme parte de un círculo que evidentemente estaba ya desde 1808 y quizás antes, pensando con nuevos planteos políticos en relación de estos territorios hispanoamericanos, claro, y la metrópoli. Digo esto porque Pueyrredón es sabido que estuvo acusado de formar parte de las logias, y cuando en 1808, en 1809 se destituye a Liniers, él va a España y ahí está registrado como que se integra a las logias masónicas, y cuando regresa el Cabildo de Buenos Aires lo saca de Buenos Aires acusándolo de pertenecer, de atentar contra los derechos de la corona. Ya para esa altura había ingresado Napoleón a España, claro, y ya teníamos una junta y ya se armó una regencia. Entonces, claro, es todo un proceso político muy rápido que se desarrolla en 2 o 3 años, en los cuales Pueyrredón tiene un papel importante, y evidentemente no solamente el caso de Güemes, por otros caminos también, los moldes han estado en Europa y han formado parte de las logias. Claro. Y acá en Salta había todo un grupo, sobre todo de jóvenes, que adherían a las ideas. No se sabe exactamente si a independencia o autonomía. Creo que en el caso de
Que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo, porque no sé si recordarán las lecciones en la escuela, que estaban los tibios, entre los cuales estaba Saavedra, y estaban los jacobinos, que eran los más radicales. Bueno, es la manera simpática de decirnos que había algunos que estaban planteando una autonomía que les permitiera elegir a sus propios gobiernos, pero seguir formando parte de la monarquía, y otros que estaban decididamente, y eran los que estaban más vinculados a la logia, que además operaba ya desde Francisco de Miranda, el colombiano, que estaban en Londres, ¿no es cierto?, y que trabajaban para que España rompiera, es decir, estos territorios rompieran sus relaciones políticas con España. Entonces, ahí hay toda una serie de juegos, de intereses y de proyectos políticos, como corresponde. A todos nos gusta lo simple, ¿no? Es decir, vamos a lo simple. Pero no era nada simple, es como si vos pensás el presente, ¿no? El presente también es muy complejo, con muchos proyectos dentro de un mismo grupo político, hay diferencias y algunas diferencias bastante serias. Entonces, acá pasaba lo mismo. Claro. Entonces, esta de que, bueno, los tibios eran Saavedra y qué sé yo, y los jacobinos, Mariano Moreno y Castelli, bueno, sí, había proyectos distintos en pugna, y obviamente va a terminar ya. Los historiadores en general coinciden en que el 14 es el momento del sinceramiento, ¿no? Porque es cuando vuelve al trono Fernando VII. Entonces ya no había ninguna razón para tomar el poder en representación de. Ya estaba de nuevo el rey. Pero sabemos también de que de acá no, de Salta no, pero sí de Buenos Aires, se enviaron representantes a España, entre ellos Rivadavia, a decirle al rey que lo querían muchísimo y qué sé yo, pero mientras tanto seguía el ejército operando y esto ya no tenía vuelta atrás. Claro, ya era un camino que se había iniciado, que en algún ya momento... era un camino que se había iniciado, y yo siempre digo, en el momento en que se producen los fusilamientos en Córdoba, apenas la contrarresistencia a Buenos Aires, apenas llegan en agosto fusilan al gobernador de la Concha, se salva el obispo, pero también lo fusilan a Liniers, que era el que estaba encabezando todo el movimiento contrarrevolucionario. Ya cuando hay fusilamientos, las marchas atrás son más difíciles, ¿no? Tal cual. Entonces... Y en Salta, esos años de Güemes, digamos, si bien él después se va a Buenos Aires, pero en Salta entonces... Hay un grupo potente. Hay grupos también que están vinculados a la idea de independencia, y quizás otros a ideas de autonomía. Claro. O sea, lo que pasa es que es muy difícil y muy oscuro poder dilucidarlo. Sí podemos más o menos suponerlo. Por ejemplo, suponerlo, ¿por qué? Porque van a hacer la oposición a Güemes, políticamente, porque van a estar propensos en la década del 20, cuando se restablece la Constitución de Cádiz en España, que vuelven a plantearse desde España con el envío de emisarios la posibilidad de volver a esta idea de la autonomía dentro de la monarquía. Hay en Salta quienes apoyan eso. Claro. Tenemos nombre y apellido para eso. Entonces, ese enfrentamiento permanente con Güemes, y luego esta predisposición a recibir por lo menos a los emisarios del rey, obviamente nos da la pauta de que acá tampoco había, y había también quienes eran francamente realistas, no querían ni autonomía ni independencia, querían seguir en la misma situación. ¿Quiénes eran los de la autonomía en Salta? Y yo... Es una suposición en vista al diario del lunes, ¿no? Claro. O sea, en vista a lo que pasa después. A lo que pasó después, claro. Por ejemplo, la familia Cornejo, hay algunos grupos vinculados a ellos, lo más notorio es Cornejo, pero Ibaceta, los Tejadas incluso parientes, políticos. Bueno, el marido era Román Tejada. Eran realistas, política. Esos eran directamente realistas. Una hermana de Román se casa en 1812 con un oficial del ejército español que ocupó Salta. Claro. O sea,
es que es muy difícil, es una sociedad que de golpe se encuentra frente a un cambio político muy brusco y las familias quedan también así, claro, como escindidas. Claro, y Macacha estuvo en el medio, o sea, es muy interesante eso. Claro. Es decir, por un lado el hermano representa al proceso revolucionario con toda claridad, y por el otro lado tiene una familia que primero en el 12 era todavía francamente apoyando a los realistas. Es más, el marido, el esposo de Román Tejada, fue acusado por la primera junta, la junta de gobierno que se formó en Salta, de ser infidente, de ser claro, realista, y fue enviado a Famatina. Y ella hace todos los trámites en Buenos Aires diciendo que es una patraña, que es mentira, claro, qué sé yo, y logra que vuelva. Claro. Con la ayuda de Juan Martín de Pueyrredón, obviamente, y él vuelve. Y él después apoya, Frías dice, bueno, tenía la suerte de tener, de estar casada con la hermana de Martín Güemes. Claro. Para que lo ayude. Que lo ayude. Y después, años después, la firma del Pacto de los Cerrillos es una propiedad de la familia Tejada, ¿o no? Obvio. ¿Y dónde se va a refugiar? Justamente el enemigo de Güemes, que es Rondó. Por eso, a ver, es un proceso, a mí me fascina, me parece muy interesante, me entusiasma mucho. Creo que todos quieren hacer hincapié en las capacidades guerreras de Güemes. Yo prefiero pensarlo como un político muy, muy hábil, que logra negociar con los que realmente pueden movilizar gente, ¿no? Claro. Porque esta idea de que solo que él apareciera y todo el mundo se rindiera y dijera soy patriota es un poco simple, ¿no? Claro. En realidad, claro, sin menospreciar su figura, pero... No. Justamente lo importante, ¿vos sabés lo que es coordinar una movilización desde Tucumán, desde Trancas hasta hasta Chichas, Tarija, todo? Hay que tener puño, ¿no? Claro. Entonces, en 1800. Sí, 15. Bueno, si no había redes, no. Hoy es distinto, hoy quizás sería hoy más estamos sencillo. En otro, no sé si más sencillo o más confuso, pero en ese momento él fue muy hábil. ¿Un adelantado a su tiempo? No sé si adelantado, yo creo que es un hombre de su momento, ¿no? Sí. Es alguien que interpreta lo que está sucediendo, la importancia que tiene el momento coyuntural para lograr un gobierno no autónomo dentro de la monarquía, sino realmente independiente. Por supuesto que la idea de libertad que tienen todos ellos, todos los dirigentes de la revolución, por ahí no es la misma que la idea de libertad que puede llegar a tener un esclavo que está dentro de los escuadrones gauchos. Claro. Es decir, el esclavo que está dentro del escuadrón gaucho piensa la libertad como la libertad personal de él y de los otros negros, pero claro, no está dentro del proyecto político mayor de una libertad sudamericana, porque hay que pensarla no solamente que se está luchando por la libertad del Río de la Plata, sí, aunque los porteños nos quieran hacer creer absolutamente eso, sino que se está jugando el proceso político independentista de la América del Sur. Tal cual. Entonces... Y ese lado político, que no sé si es un lado o es un todo, ¿no? Sí, no, es un gran ¿Crees político que se conoce poco de Güemes? ¿Y se hace mucho foco se hace mucho foco en su estrategia militar. Claro. Obviamente, la estrategia militar es consensuada con la gente que se moviliza. Vos pensás que, en general, nunca se hizo en Salta una guerra frontal. La guerra que se desarrolla en todo este espacio, todo este territorio, es la guerra de guerrillas, la guerra de recursos, como se le llamaba, o la guerra de montaña, como le dice Belgrano. Claro. Es decir, es la gente que conoce el lugar, que logra, por ese conocimiento del lugar, una estrategia adecuada. Exacto. ¿Sí? Y maximizando los recursos, claro, ¿no? Siempre que el ejército español ingresó, tomó Salta, tomó la ciudad. No hubo manera de evitar que tome la ciudad.
Claro. Lo que sí hubo manera de evitar es que pudieran salir de la ciudad, claro, para irse hacia Tucumán, para que siempre, por lo menos hubo la de 1812, la de 1814 y la de 1816 tenían como objetivo llegar a Buenos Aires. Claro. En algunos casos esperando el refuerzo a través del envío de tropas desde España hacia Montevideo, que estaba hasta 1814 en poder de los realistas. Claro. Entonces, era una estrategia militar, pero una vez que llegaban, ¿cómo hacían? Había que seguir y Había no que podían. seguir y no podían. El que tuvo más posibilidades fue Pío Tristán en el 12. ¿Por qué? Porque en ese momento había muchas familias realistas que apoyaron y que lo abastecieron al ejército. Claro. Lo que pasa es que Pío Tristán era un inútil realmente como general. Claro. Entonces le avisaban de que estaban avanzando tropas desde Tucumán y él seguía con sus fiestas y sus en la familia de los Costas, claro, y seguía muy contento. Le ¿no? gustaba otra cosa. Claro, él creía que, porque formaron un cabildo, Claro. aquí con salteños, y Baceta estaba entre ellos, no estaba Cornejo, quiero aclarar eso, para que no me digan que los acuso de algo, pero realmente Tristán tuvo más posibilidades. claro. Cuando se va Tristán, junto con Tristán se van familias, emigran hacia el Alto Perú y hacia el Perú, familias realistas de Salta. Quedan otras, y quedan mujeres, ¿no? Al frente de los negocios, al frente de las tiendas. Este es un tema también muy interesante, cómo las mujeres tratan de preservar el patrimonio familiar mientras que los hombres emigran. Sí. Entonces, cuando ya llega Pezuela, no hay quien sostenga ese ejército, hay que salir a buscar. Y cuando se sale a buscar, en enero del 14, se levantan arrenderos, pequeños propietarios y demás, resisten el saqueo. Sí, ya habían pasado varios ejércitos, habían tenido que abastecer varios claro, ejércitos, y ahora estos otros por la fuerza están tratando de tomarles ganado y granos. Claro. Entonces, y ahí comienza una movilización previa a la presencia de Güemes. Esto hay que decirlo. Comienzan a levantarse como paisanos en armas, sí. Justamente liderados por Pachi Gorriti, ajá, liderados por Pablo Latorre, que fue después un gobernador federal en Salta, sí, liderados por Apolinario Saravia, por Zavala, que eran... Apolinario era capitán de las milicias de Salta previo a la revolución y siguió siendo... Y esas milicias habían ido con el ejército derrotado hasta Tucumán, claro, a donde ya está San Martín, ¿no es cierto? Porque sabemos que Belgrano se retira y queda San Martín. Entonces, Dorrego estaba... Entonces ellos ven la posibilidad de incitar a que se resistan, y lo van a hacer. San Martín recibe un ejército totalmente diezmado, y entonces le pregunta a Dorrego, porque San Martín no conocía nada. Claro. Imagínate, llega en 1812 habiéndose ido cuando era pequeño. Claro. Hasta hablaría como español, me imagino. Sí, seguramente habrá tenido alguna tonada, claro. Algún acentito. Entonces, lo que tenía San Martín de inteligencia es preguntar y asesorarse con quienes conocen territorio y tienen experiencia. Entonces le pregunta a Dorrego, ¿qué me aconseja? ¿Avanzo con el ejército que tengo o qué hacemos? Y Dorrego, que ya había estado en las campañas anteriores y había visto el movimiento insurgente en el Alto Perú, le dice, guerra de montaña. Los hombres se están movilizando, nuestros jefes de milicia, nuestras milicias van y levantan gente para resistir el saqueo. Y Dorrego dice, no, mientras tanto usted trate de organizar el ejército acá. Y le sugiere, fíjate, que nombre como jefe de la vanguardia para organizar esa resistencia rural a Pablo Latorre y a Apolinario Saravia. Cualquiera de los dos, dice, están en condiciones. ¿Qué es lo que hace San Martín? San Martín, en lugar, tomó a medias el consejo. No va a hacer avanzar el ejército y va a disponer que sea una guerra de guerrilla, de resistencia.
pero llama a Güemes, que estaba en Buenos Aires. Se habían conocido allí. Y se habían conocido allí. Entonces lo llama, a través de Pueyrredón probablemente, y lo llama. Y con un cuerpo de caballería. Güemes llega en febrero. El movimiento ya había comenzado en enero. Del 14. Del 14. Y lo designa jefe de la vanguardia. O sea, no toma no lo va a designar ni a Latorre ni a Saravia. Yo creo que ya en ese momento se están definiendo en el 14 los grupos que son más federales, porque no nos olvidemos que está Artigas, con la Asamblea del año 13, reclamando la libertad, la autonomía de los pueblos, claro, de la banda oriental. Entonces, San Martín confía más en Güemes, o sea que allí hay una coincidencia política importante, y desconfía tanto de Latorre como de Saravia, que ya deben haber tenido fama de, igual los Moldes, ¿no? Porque los Moldes actuaron muchísimo en 1812, y bueno, Pachi Gorriti también, y Latorre también había estado ya en la resistencia del 12, en el ejército de Belgrano, así que lo trae a Güemes y lo nombra jefe de la vanguardia. Y Güemes, junto con Pachi Gorriti, a quien conocía desde antes, y no olvidemos que Pachi Gorriti se crió junto con Artigas en Montevideo. Sí, muy interesante. Es muy interesante la vinculación de Pachi Gorriti con Artigas. Entonces, Güemes comienza a organizar a esos grupos y realmente lo hace muy bien. Y también lo hace que traza fuertes alianzas con los Moldes, con Pablo Latorre, con Pachi Gorriti, con Saravia, que cuando él es gobernador, en el 15, lo primero que hace al crear la división de Infernales, nos nombra en los cargos más de jefatura. Claro. A Pablo Latorre, a Apolinario Saravia. Mira. O sea, es una manera de reconocerles el apoyo que le brindaron para poder movilizar la campaña. Vamos a una pausa. ¿Sí? Vamos a una pausa y ya venimos. Pausa en Fuera de Rutina y ya seguimos hablando con Sara Mata. Tenemos mucho más para preguntarle sobre la vida y obra de Güemes. Ya venimos. Con la llegada del frío aumentan los riesgos en el hogar. El monóxido de carbono es un gas que no se ve, no se siente ni tiene olor, pero puede ser mortal. Evitar accidentes es simple si seguís estas pautas. Mantené siempre una rendija de ventilación abierta en los ambientes. Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Si es amarilla o naranja, apágala de inmediato. No uses el horno para calefaccionar, no duermas con braseros encendidos. Presta atención a las prohibiciones. Si sentís mareos, dolor de cabeza o náuseas, abrí todo, salí al aire libre y busca atención médica urgente. La prevención salva vidas. Este invierno, cuidarnos es responsabilidad de todos. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples.
Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Llega la primera Feria de la Carne con precios increíbles. Carne, pollo, pescado, a mitad de precio. Asado surtido por 2 kilos, 16.990 pesos. Plato común, el kilo a solo 9.999 pesos. Pollo entero, el kilo a solo 2.899 pesos. 3 kilos de pata muslo a solo 8.499 pesos. Pescado merluza, el kilo a solo 6.699 pesos. Y muchas ofertas más. Viernes 19 de junio, desde las 9 de la mañana, en Plaza España. Primera Feria de la Carne. Municipalidad de Salta. Muy bien, estamos de vuelta, segundo bloque en Fuera de Rutina. Estamos hablando del general Martín Miguel de Güemes, por supuesto, como lo amerita esta fecha en junio, tan importante para Salta y para el país, por supuesto, también. Nos acompaña Sara Mata, que nos enorgullece con su presencia aquí en nuestro programa. Vinimos repasando un poco, Sara, de lo previo a lo que fue después en 1815, lo que se marca como el primer, no sé si la palabra lo define bien, gobernador democrático, pero el primer gobernador elegido quizá por la comunidad, sería gobernador intendente, era, ¿no? El cargo específicamente, sí, era ¿no? Gobernador intendente. ¿Que fue Güemes? Bueno, no sé, democrático, no. Claro, no como la conocemos ahora, claramente, la democracia, No usemos ¿no? el término anacrónicamente, claro. ¿no? En la historia el anacronismo es un pecado. Ya. Y contar la historia desde el resultado también. En ese momento no se sabía en qué se terminaba. Claro. ¿Sí? Lo que sucede es que hay una crisis de poder en Buenos Aires. Ajá. O sea, hay una vacancia de poder en la crisis del directorio. Y aquí Rondó, porque es el momento en que Rondó va a emprender el viaje a la expedición al Alto Perú, deja a Hilarión de la Quintana había nombrado a Hilarión de la Quintana como gobernador, porque hasta ese momento era Buenos Aires quien ponía a los gobernadores. Claro. Cuando él decide marchar a subir nuevamente, ya lo había destituido en ese momento Rondó a Güemes de su cargo militar. Claro. Güemes se autoproclama comandante de los gauchos de Salta y bueno, el cabildo le pide a Güemes que acompañe al ejército, lo acompaña hasta Puerto del Marqués. En Puerto del Marqués hay algo que es real, no es que él no quisiera, él no puede movilizar, la gente que él tiene movilizada no se va a alejar de su propio territorio. Claro. Si son milicias, son los escuadrones gauchos, son la gente de los lugares. Exacto. Entonces no abandonan, siempre van a dar la lucha en su propio territorio. Claro. Por eso tampoco la lucha es generalizada en toda Salta, son los focos en los cuales tienen que enfrentar a los realistas. Y lo más interesante es todo este tema de la quebrada, ¿no es cierto?, de Santa Victoria hasta Tarija. Entonces, Güemes llega a Puerto del Marqués y se vuelve. Y se vuelve por Jujuy y toma los fusiles de la maestranza. Sí. Y en ese momento él tiene bajo su mando 1000 hombres, nada más. Bien. 500 son los de la jurisdicción de Salta, los otros son de la jurisdicción de la ciudad de Jujuy. Y viene a Salta con esos hombres y los 600 fusiles. El puesto de Marqués en abril del 15. Sí. La elección de Güemes es en mayo, a principios de mayo del 15. Hay una proximidad, digamos, a ese regreso, a la presencia de esos hombres armados también. ¿Sí? Claro. Yo sé que pero es así, hay que pensarlo en esos términos. Claro. Él se da cuenta, porque Hilarión de la Quintana se ha ido con Rondó y le ha dejado al cabildo la autoridad. Desde Buenos Aires no se nombra a nadie, y entonces a lo que se llega es
la documentación sobre la elección de Güemes es muy escueta. Es un acta muy breve que no dice casi nada, que está en el Güemes documentado, pero lo que sí es evidente es que hubo discusión y recién llegan a la noche a la designación de Güemes. Sí. Interín lo confirme Buenos Aires, o sea, sí, cuando haya un director supremo. Sí. O se organice el Congreso General que se estaba, porque lógicamente frente a esta crisis lo que se va a buscar es organizar un congreso que tenga la capacidad de organizar fin de la anarquía, comienzo del orden, ese era el lema del Congreso de Tucumán, y elegir una ciudad que no fuera Buenos Aires, porque Buenos Aires está que arde, digamos, presionada por la Liga del Litoral, de los pueblos libres. Claro. O sea, esto hay que verlo no en la escala de Salta, sino en la escala general, claro. Entonces, sí, es elegido por el Cabildo. Cabildo abierto, cabildo, ¿no?, en el que participan no solamente los cabildantes, sino también quienes son invitados porque forman parte de la élite, etc. Ahora, ni democrático, y no solamente pasa con él, en Mendoza se lo va a nombrar a San Martín también, claro, de la misma manera. O sea, es el Cabildo el que va a nombrar a San Martín gobernador de Cuyo, ¿sí? Y también pasa en Entre Ríos, o sea, es un momento de crisis del poder político de Buenos Aires. Y en ese vacío de poder, en estos puntos que son neurálgicos, diríamos, porque San Martín está en Mendoza queriendo ya organizar un ejército porque Santiago de Chile está tomado por los realistas. Claro. ¿No? Entonces, Santiago de Chile es realista y sabe que pueden también venir para acá. O sea, esa estrategia de cruzar los Andes, siempre se cruzaron los Andes. Claro. El comercio siempre fluyó y sobre todo cuando Cuyo formaba parte de Chile, ¿no? Hasta que se crea el virreinato. Entonces, San Martín se da cuenta de que Mendoza es estratégico. Tiene asalta con Güemes y se va a Mendoza a organizar allá un ejército. ¿Y qué cambió en Salta con Güemes gobernador? Bueno, que Güemes asume el poder político y militar. Que era la suma del poder público, exactamente. Y no lo digo yo ya, lo dijo ya Bazán en la historia del noroeste, ¿no? Necesita tener el poder político. Claro. Hay, por ejemplo, cuando él está organizando los escuadrones, y ya está avanzando Rondó, Rondó le dice a Buenos Aires, tranquilos, que yo voy a poner orden, ¿no? Porque el desorden que significaba toda esa campaña movilizada. Uh-huh. Y lo pone a Cornejo de gobernador. Y Cornejo quiere él organizar las milicias, o sea, desarmar todos los escuadrones que ya había armado Güemes y armar algo al gusto también de Buenos Aires. Claro. Entonces, Güemes se le planta y dice, usted es gobernador, pero el poder militar lo tengo yo. Por eso es que lo destituyen. Claro. Porque está enfrentando al poder militar de Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Y yo creo que eso es lo que hace que tengan tanto recelo con él en el Congreso de Tucumán, que llegan a decir, tenemos que tener cuidado que no tengamos otro Artigas en el norte. ¿No? Claro. Y fíjate vos que el nombre gaucho lo pone San Martín, a los paisanos en armas. ¿San Martín da el nombre gaucho? Sí, señor. Los partes militares que manda Apolinario Saravia Güemes, ¿no es cierto?, y los otros jefes de milicia le mandan a Güemes, que está como jefe de la vanguardia ahí cerca del río Las Conchas, envía a San Martín, los partes militares. Claro. Y en los partes militares, tanto Apolinario Saravia como el mismo Güemes ponen los paisanos en armas. Abatieron a tal partida, claro, rescataron. Entonces, San Martín tacha, donde dice paisanos en armas, y pone gauchos, porque los está probablemente asimilando a los gauchos que están en la Pampa, en la zona del litoral. Exacto.
Y por eso es que en Salta el término gaucho tiene una connotación militar. Vos fíjate que están nucleados en fortines. Claro. De ahí ¿Sí? viene. No es el gaucho matrero, el Claro. gaucho nómade que andaba en las pampas. Claro. Es otra cosa. Mirá. ¿Sí? Es bien interesante el tema de cómo se gesta acá y se generaliza acá Claro. el nombre de gauchos. Y a esos gauchos o a esos paisanos en armas, Además. ¿qué los motivaba el combate? Y probablemente en el primer momento fue evitar que el saqueo realista. Claro. Eso fue, digamos, el detonante. Defensa propia. Defensa propia, defensa de sus bienes. ¿De qué manera, a través de esa experiencia que tienen entre enero y agosto de 1814, Sí. comprenden la importancia que van adquiriendo para poder sostener las aspiraciones políticas y militares, ¿no es cierto?, de parte de la dirigencia, de los patrones o de los, ¿sí?, hace que esos hombres se sientan que tienen poder. Claro, Si vos te necesitan, ¿sí?, claro, tal cual. adquirís un rol que nunca tuviste. Alperín Dongui hace ya, mirá, en la década del 70, en un libro maravilloso que se llama Revolución y Guerra, habla de la ruralización del poder. Ah, ¿Sí? mira. En la guerra abre la puerta a la ruralización del poder. O sea, quienes van a detentar el verdadero poder van a ser estos hombres movilizados y armados. Y Güemes lo interpreta perfectamente. Claro. Muy bien. Y Por eso es que les trae los 600 fusiles Claro. porque si no estaban con piedras, con Sí, lanzas, con lo que había. con lo que había. Y sabía liderarlos. Y sabía manejar lideraba sobre los que tenían la capacidad de movilizar. ¿Cómo se puede llegar a movilizar? Porque son compañeros, porque son familia, porque forman parte de una misma comunidad. ¿Me entendés? O sea, Bien. porque las levas es otra cosa. Claro. La leva la dispone el gobierno y van armados a levantar gente. Claro. Esto no. Es más, algunos esclavos escapaban de sus amos y se integraban a los escuadrones. Y acá hay algo que a mí me parece que es fundamental distinguir. Todos confunden, y se confunden muy generalmente, al escuadrón de la división Gauchos de Güemes con los escuadrones gauchos. Son dos cosas distintas. La división de infernales es un cuerpo de línea que crea Güemes, sin la autorización de Buenos Aires, ¿no? Y la crea igual, pero llega a tener 130 hombres. Claro, poco. Y ellos tienen salario, ellos tienen uniformes. Los escuadrones es el nombre que toman las antiguas milicias, diríamos. Claro. ¿Sí? Y desperdigadas quizá en el territorio. Están lógicos. Hay uno en su lugar. escuadrones. La que más escuadrones tiene es el Valle del Lerma. Claro. Pero es justamente el Valle del Lerma donde hay más, donde el número de arrenderos es mayor, o sea que ocupan, están en las tierras de los propietarios, pero tienen que pagar arriendo, tienen que trabajar gratis. Y eso es lo que van a empezar a dejar de hacer. Claro. Entonces dicen, mira, si leyeran atentamente al Güemes documentado, sobre todo la introducción que hace Luis Güemes, se darían cuenta que el fuero gaucho nunca existió. Existió un fuero militar que ya venía del periodo de la colonia, que ya era discutido si los milicianos tenían o no fuero militar cuando no estaban en servicio. Acá los gauchos no estaban permanentemente peleando, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenían el fuero militar? Acá se generalizó. ¿Por qué? Porque estaban en armas. Y dejaron de pagar los arriendos. Si yo soy tan importante, vos me necesitas tanto, ¿por qué te tengo que estar pagando por la tierra en la que estoy? De alguna manera, ¿sí? Que además no hay que hacer una lectura tan simple, dicen sí, que era el botín, que era la recompensa. Era también sentir que la tierra que ocupaban les pertenecía por generaciones y que no tenían por qué estar pagando arriendo. ¿En qué momento eso se despierta como conciencia social? No lo sé, pero que evidentemente en algunos sectores debe haber primado. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Última pausa en Fuera de Rutina y venimos para el final con Sara Mata.
salud pública da un paso histórico hacia el futuro. Con Médico en tu Casa, llevamos la innovación del Hospital Digital directo a cada hogar. Nuestros agentes sanitarios, a través de dispositivos conectados al sistema de salud, cargan la información en tiempo real y detectan factores de riesgo al instante, sin esperas y sin traslados innecesarios. Porque en Salta, la tecnología tiene un solo objetivo: cuidar la vida de cada salteño. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Bloque final en Fuera de Rutina de hoy, hablando sobre Güemes. Y para Sara Mata, nuestra invitada de hoy, tenemos las 5 preguntas al hueso. Muy bien, Sara, estamos en los últimos minutos ya del programa y vamos a tratar de ir cerrando con algunas ideas. La primera. ¿Cuál crees que es la mayor mentira histórica que se conoce sobre Güemes? Es decir, algo que se mencione y que no haya sido verdad en la historia. A ver, mentira, como mentira no lo diría. Sí creo que este tema de que es Güemes quien toma con los húsares en Buenos Aires, el Justina, ese bergantín inglés que quedó encallado, no hay ninguna documentación que pruebe eso es una suposición. Es posible que haya sido o que no. Que lo toma a caballo, supuestamente. Sí, que lo toma a caballo, porque claro, quedó encallado con la sudestada. Claro. Entonces aprovecharon un cuerpo de caballería a ingresar. Pero no hay documentación que pruebe eso. Bien. Sí, entonces yo no diría mentira, pero claro, se planteó a principios del siglo XX, ¿no? Y ustedes, los profesionales de esto, tienen que centrarse en lo que está documentado. No, documentado no está. El mismo Luis Güemes también lo dice. Es una suposición quien lanza esa idea. Bien. Bueno. La segunda. Si Güemes no hubiera existido, ¿la independencia argentina se habría logrado igualmente? Eso ya es
Difícil hablar sobre supuestos, pero... no hubiera sido Güemes, quizá hubiera habido otro personaje. A lo mejor, a pesar de Güemes, a lo mejor no se hubiera logrado la independencia. San Martín hizo su trabajo, Bolívar también lo hizo, que es el que cierra, son ellos los que cierran el proceso de guerra. Así que no podemos decir, no lo podemos decir. Actuó en su momento, con una convicción total, con una gran habilidad y con una entrega, porque muere por no renunciar a esos principios. Claro. Bien. La tercera, algo hablamos, pero ¿podés decirme si fue más importante el Güemes militar o el Güemes político? ¿O los dos se necesitaban? Yo creo que los dos se necesitaban. A mí, personalmente, me interesa más el Güemes político, porque creo que que solamente la fuerza, digamos, o la estrategia militar, si no está acompañada con una estrategia política, con una habilidad para consensuar, para lograr adhesiones, para tener alianzas, no hubiera sido posible. Bien. La cuarta, ¿hay algún aspecto de Güemes que todavía sigue siendo poco comprendido incluso por la gente de acá de Salta y todo el país? Bueno, no sé todo el país qué es lo que comprenderán de Güemes. Pero más que nada que en Salta. Creo que el tema de los proyectos políticos de Güemes, ¿no? Querer hacerlo federal a la fuerza porque defendió la provincia de Salta. Güemes no defiende la provincia de Salta, defiende un proyecto político mucho más amplio. Claro. Güemes, como te dije, viene por San Martín. San Martín hasta era monárquico. No digo que Güemes fuera monárquico, pero sí que estaba en esta idea de la unidad, ¿no? No lo veo a un Güemes federal dentro de un proyecto federal, aun cuando se apoyó en los federales en su primera etapa. Los federales mismos son los que se alejan de él cuando él reconoce a Pueyrredón como director supremo, cuando él acepta la Constitución del 19, que habría incluso la posibilidad de una monarquía y que era totalmente de unidad, borrando las autonomías provinciales. Entonces, es complejo, es un tema de discusión, que con argumentaciones se puede... Yo tengo las mías, claro. Pero sí, creo que es un tema difícil de analizar, ¿no? Creo que tiene que ver con la habilidad política de él. Bien. Y la última, hasta algo de lo que hasta ahora no hemos hablado, la muerte de Güemes. ¿Fue tal como la conocemos o como mayormente se difunde ese ataque del 7 de junio y la posterior muerte, así con esos detalles que conocemos? Sí, los detalles de la muerte están bien documentados, digamos, ahí no hay... El tema es interpretar por qué lo matan. No son los comerciantes solamente los que están descontentos con Güemes. Los dueños de las estancias y de las haciendas que no tienen peones, que los arrenderos no pagan su arriendo, que para ellos es... bueno, lo dicen, ¿no? Cuando lo intentan destituir en mayo, a fines de mayo en el Cabildo, sembró él es el que ha roto toda la estructura social, ¿no? Social, claro, social. Todo el tejido social. Entonces, hay una fuerte enemistad política, económica, pero fundamentalmente está la posibilidad de, que te comentaba, de que en 1820 se restituye en España la Constitución liberal, y lo primero que hacen ese Parlamento es enviar emisarios a América para tratar de lograr una pacificación. En esa pacificación, conceder la autonomía, conservar la exclusividad del comercio, bueno, hay una serie de ítems. Y entre los que se envían a Buenos Aires, que no pueden bajar porque Buenos Aires en 1820 es
un desastre, Sí. y envían también a Potosí para que vengan a parlamentar con Güemes por la gran influencia que él tiene en toda esta región. Que esta región no es solamente Salta, sino que también es el Alto Perú, de donde lo reconocen como una autoridad militar. Entonces, en 1821, entra pocos meses antes, cuando él está luchando contra Arauz, el general Ramírez a Salta, a la ciudad. Y es recibido, y lo dice Frías, mirá, eso no lo digo yo, lo dice Frías, recibido con todos los honores, ponen hacen fiestas. Y Ramírez debe haberles dado el aliento de la posibilidad de llegar a un acuerdo. Claro. Y Güemes era una piedra en el zapato para cualquier tipo de acuerdo. Había que eliminarlo. Claro. Primero lo trataron de destituir, no pudieron, lo eliminaron. Sara, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. No, al contrario. Ha sido un placer realmente tenerte aquí y que nos cuente todo lo que sabes. Bueno, es lo que yo, digamos, la forma en que yo lo veo y he analizado el proceso. Tal cual. Muchas gracias. No, al contrario. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Una nueva semana aquí en Fuera de Rutina. Estuvo Sara Mata con nosotros hablando de Güemes y tantas cosas que por ahí a veces no conocemos y que siempre es bueno saber de la historia. Nos vemos la semana que viene. Que anden bien. Chao.